Hola, buenas tardes, buenos días. Habla Juan Guillermo Carreño Ríos. Ese es mi nombre completo, pero más conocido en el mundo de las semillas estelares como Carreño o como Guille Carreño. Bueno, yo soy una semilla estelar que me considero semilla porque considero que adentro de mí, de mi espíritu, existe un alma Urma o un ego Urma que quiere nacer y quiere salir desde aquí. Entonces yo me considero una semilla Urma, estoy intentando, estoy haciéndolo, integrando ese ego que vive en mí para poder yo acceder a él de manera consciente y poder representarlo de manera más auténtica. Hay que entender que uno tiene varios egos, tiene varios yoes dentro de la personalidad. Entonces, quiero partir hablando qué es, por ejemplo, un firewall. ¿Qué es un firewall? ¿Qué han escuchado ustedes acerca del firewall? Porque yo que soy seguidor de la divulgación taijetiana, he escuchado a tanto Baru de Erra como Maris Baru hablar de firewall. Entonces, el firewall es un sistema de defensa de la telepatía. Entonces, para poder tener un firewall, es requerimiento también saber que uno tiene telepatía, quiera o no quiera. Bueno, voy a decir estas palabras que esto puede tomarse como historieta, rol, juegos de mente, conciencia, estelar, ciencia ficción, o como lo quieran tomar ustedes, porque esta información a veces puede salir de los rangos de la norma socialmente aceptada, o hay muy pocas personas que aceptan, por ejemplo, la telepatía. Y yo voy a hablar de la telepatía porque para hacerse un firewall mental, hay que saber que uno está protegiendo su telepatía. Pero ¿qué es la telepatía y cómo se obtiene la telepatía? Primero que todo, todos tenemos telepatía. Desde que nacemos hasta que morimos. Y después también seguimos teniendo telepatía. Dependiendo de lo que crea cada uno. Pero la telepatía está durante toda nuestra vida y es nuestro diálogo interno. Esa es la telepatía. Uno sabe que está hablando consigo mismo porque uno se integra y se siente parte de tus yoes, de tu arquetipo. Uno está como, a veces siente que es el arquetipo. Entonces uno habla consigo mismo y uno cree que uno está hablando con uno, pero en realidad uno está hablando con un arquetipo que es parte de tu figura interna, pero no es tu yo interno, no es tu total interno. Entonces la suma de todos los arquetipos es tu self, que sería como el uno mismo, como el ánima, la sombra, el niño, el mago, el rey, entre otros, ánima, animus, eso más todo junto hace al self, que es un ser más expandido de ti mismo, que vendría siendo como tu diosito. Por lo menos para mí es como mi diosito, que sé que soy yo mismo, pero sobre los egos. Los egos aman a Diosito, aman porque gracias a Diosito tienen la energía para poder manifestarse en este mundo. Porque primero la energía y después lo material. O al mismo tiempo también puede ser, o puede ser al revés. Dependiendo de la mirada de cada uno. Porque aquí las miradas son siempre duales. Entonces cuando uno habla de manera dual siempre va a haber un punto de vista. Pero cuando uno no habla de manera dual, uno crea paradojas. Y la paradoja es aceptar lo aceptado y lo no aceptado al mismo tiempo. Ser parte del sí y del no al mismo tiempo. Eso es una paradoja. Y cuando uno se vuelve paradójicamente más estable es cuando uno trasciende la dualidad. Pero volvamos al tema principal. ¿Qué es un arquetipo? Para poder hablar de la telepatía, primero estamos hablando de que la telepatía es tu habla interna. Pero en el mundo inconsciente uno tiene el habla interna, que es con los arquetipos propios, que uno va creando a medida que uno va creciendo, o arquetipos anteriores de otras vidas, como decía antes. Siempre uno crea algo en nuestra mente. Por ejemplo, una vivencia, un trauma, un complejo, un logo o lo que sea, uno va creando entidades, alter egos, como les llama Freud. Entonces, estos alter egos tienen vida propia, como dice Carl Gustav Jung. O sea, son complejos autónomos pensantes que viven de lo que fueron creados. Entonces, estos complejos a veces también no hablan para mandarnos mensajes, pero como estos complejos fueron creados
por un yo no tan expandido o un ego que estaba al mando en vez del self. Entonces lo que sucede ahí es que esos complejos te entregan un mensaje, pero metafóricamente. O sea, te pueden entregar miedo, porque sienten miedo, pero lo que te quieren decir es un mensaje que es más profundo. Entonces ahí entra, por ejemplo, un diálogo telepático que vendría siendo con los complejos que uno va teniendo y va creando en la vida o en vidas pasadas o en vidas futuras. Entendiendo que esto de lo simbólico no es lineal. Esto es atemporal. Entonces, en el mundo abstracto es así, funciona así. Entonces, cuando uno habla de la telepatía, uno tiene que diferenciar cuando uno habla consigo mismo a través de emociones, sentimientos, traumas, a través de patrones creados por otras personas. Por ejemplo, cuando alguien te moldeó de una manera, te trató mal y te creaste se creó el patrón autónomo que piensa, por ejemplo, que tú eres débil, porque alguien te dijo que eras débil. Eso se creó un patrón y eso después habla contigo y te repite lo mismo que él escucha, pero lo que quiere transmitir es más profundo. Y ahí viene el proceso de integración de la sombra o de los patrones que se van creando en la mente. Entonces, bueno, diferenciamos que ya reconocimos que hay una manera de tener telepatía que es la habla interna, ¿cierto? Uno puede separarse del habla interna por ejemplo, hablar con tu niño interno, pero como tú como ego y él como niño, o tú como self y él como niño, o tú como rey y él como niño, o tú como guerrero y él como niño. Entonces, uno puede hablar separándose, pero a la misma vez sabiendo que somos uno, que estamos creando el mismo personaje. Entonces, es como un integra y desintegra al mismo tiempo, como una paradoja. Eso es muy importante saber, que uno habla consigo mismo, y eso ya es telepatía. Y cuando uno sabe quién es, y sabe lo que quiere y lo que hace, es más fácil tener un discernimiento para saber cuando una telepatía o un mensaje mental es externo. Porque los mensajes mentales telepáticos externos, cuando te hacen control mental, son exactamente igual como tú los piensas. Porque estas entidades que hacen eso, que son entidades regresivas, seductoras, que viven en el mundo cuántico colectivo o en el inconsciente colectivo, como lo llamó Carl Gustav Jung, estas entidades son conocidas y tienen nombre y todo el tema, y te seducen y saben cómo hablarte y ocupan las cuñas que tú le das. Por ejemplo, si tú tienes un alter ego, en este caso un complejo autónomo de inferioridad, ellos te hablan como ese complejo autónomo y hacen negociaciones con el complejo autónomo entre el inconsciente. Y tú no te das cuenta, pero inconscientemente hacen negociaciones entre ellos y te traiciona el complejo porque esto le da de la misma energía que está hecha el complejo. Entonces se comunican a la perfección. En cambio, lo que espera el complejo realmente es que tú lo transmutes, que tú le tomes atención, lo escuches, lo integres y esa energía se transmute al don que trae el complejo. Porque cada complejo que puede estar en sombra trae un don también, cuando está equilibrado. Entonces hay que tener varios conceptos entendibles para hablar de qué es lo que es un firewall. Después yo voy a hablar más adelante de cómo es un firewall, pero primero hay que entender cómo funciona la telepatía y la mente. Cuando estas entidades externas te conectan a ti a través de, como si tú estuvieras hablando tú mismo, por ejemplo, decir yo soy lento. Supongamos que yo digo eso, yo soy lento. Puede ser una entidad externa que está controlando ahí. Y esa actividad externa se internaliza en tu mente y tú le hablas inconscientemente o conscientemente. Generalmente se habla inconscientemente. El ego o otras partes de nosotros hablan y dialogan con estas entidades y uno no se da cuenta porque uno está, por ejemplo, en el niño o está en el mago y no está en otro arquetipo, no hay un equilibrio interno. Entonces uno se siente que uno es un arquetipo. Por ejemplo, el niño herido, un arquetipo como niño herido y reacciona ante la vida como un niño herido, porque se siente atraído por ese arquetipo tomó posiciones que no le pertenecían y aislaron al otro arquetipo. Y ahí se genera un descontrol, un caos. Entonces uno trabaja desde un arquetipo y ahí es fácil dominar porque ese arquetipo no va a saber todo. Y uno va a estar actuando desde un ego pequeño, no desde un ego más expandido. No trabajando con el self, que el self es el yo mismo, el ser que suma toda
los arquetipos internos y incluso lo externo, porque también incluye el inconsciente colectivo. Entonces el self es como Diosito, yo siempre lo digo. Y para mí por lo menos, que sería yo mismo. Entonces todos somos parte, estamos conectados a través del self. El self es la energía proveniente de la fuente originaria. Entonces es en ámbito junguiano. Entonces es importante reconocer que cuando uno trabaja desde el self o con el self alineado, uno va a ser mucho más expandido que trabajando solamente con el ego. Y el ego, por ejemplo, toma todas las responsabilidades de la psique. Entonces el ego no puede, porque el ego se enoja, pelea, se siente bien, se siente mal, pierde las emociones, pierde el control, adicciones. El ego es frágil, porque el ego tiene que estar guiado con el self, y si no está guiado por el self, y no se conecta con el self, está incompleto, entonces va a buscar al self en cualquier parte. Como se dice, el que no conoce a Dios, cualquier santo le reza. El ego está hecho también para convivir con el self de manera muy conectada. ¿Cachai? Es muy importante saber ese tipo de cosas. El ego está, o sea, por eso que Carl Jung, por ejemplo, cuando los pacientes que tenía él, les decía que los alcohólicos, por ejemplo, los que tenían problemas con las drogas, les decía que se acercaran a Dios, a la iglesia o lo que fuese, lo que ellos quisieran creer. Tampoco él iba muy profundo a decir, no, no te metáis con la iglesia porque la iglesia es falsa. No, él se adaptaba de acuerdo al sistema de creencia de su paciente. Y si en este caso él quería dejar él sabía que podía comenzar como por ejemplo por la religión católica o evangélica, o la mormona, no sé, o la que sea. Entonces ahí se van eso, uno se conecta con su Dios, en este caso su Dios sería el que él quiera seguir, y ahí esa falta de necesidad de conectarse con Dios del ego hace que bajen las ganas de fumar o de drogarse, etcétera. Entonces es importante saber que el self y el ego van conectados. Entonces, ¿qué es un firewall? Prácticamente un firewall es cuando uno tiene el conocimiento de qué es lo que vive dentro de nosotros y quién es quién. Y ahí tenéis tu primer discernimiento. ¿Quién es quién? Entonces parte de un firewall es entender la telepatía y también saber cómo detectar quién te habla. Por ejemplo, preguntando. Cuando tú ya sientas que tienes una conversación telepática o que una entidad te habló, preguntar quién eres y cómo entraste. ¿Quién eres y cómo entraste? Y te la van a responder, porque tú hablas desde el self y al self le tienen respeto porque es el creador. Entonces, de entidades responden y dicen, no sé, entré por la religión, o entré por, no sé, por la reunión que fuiste el otro día, lo que sea, porque fuiste al cementerio, qué sé yo, cualquier cosa que se pueda uno pegar una infección. Entonces, ahí uno se da cuenta y le pregunta y ahí tú ya tienes una idea de quién es. Entonces se van integrando esta manera de pensar, esta manera de discernir, de razonamiento, se van integrando al ego. El self las va integrando y el ego las va reconociendo. Entonces, por eso también el firewall es un trabajo personal. Y en la segunda parte yo voy a hablar cómo se hace y cómo se crea el firewall. Porque el firewall, por ejemplo, yo lo creé como... Porque el firewall ya está, ya uno viene por defecto con un firewall, pero no lo tiene activado. Pero uno lo puede activar cuando uno está empezando en este mundo y está siendo atacado, uno lo puede activar, como lo hice yo, que lo activé como un arquetipo. Entonces ese arquetipo me fue avisando cuando habían cosas extrañas, a través de telepatía, por ejemplo, de pensamiento o símbolos, a través de lo que es ¿cómo se llama esto? Que hacía Jung, como que visualización activa. Entonces, en base a la visualización activa y una conversación también que uno habla interno, uno va conectando con este arquetipo que uno crea. En este caso yo creé un león, como les comentaba, y este arquetipo se integra a la mesa redonda, se integra al mundo de de la psique personal y empieza como a definir quiénes son parte de adentro y quiénes son parte de afuera. Entonces este arquetipo cuando viene una persona externa, habla, habla de alguna manera, de algún pensamiento, emoción, visión, o habla, o pensamiento fuerte. Entonces, ese es el firewall, ese es un firewall, crear un sistema de control mental, autocontrol mental, donde uno pueda discernir
quién es quién, pueda tener como saber quién habla, si soy tú o es un personaje externo o es otra persona que ocupa telepatía invasiva, porque la gente que tiene telepatía puede utilizar la telepatía invasiva y puede controlar a personas desde sus miedos, desde sus egos. Ella conecta con sus egos de manera, habla de manera como visualización activa, por ejemplo, con otros egos o con otros arquetipos de otras personas y crean pacto. Y ahí, de alguna manera, el ego la acepta y se genera un ataque mental. Por ejemplo, no sé, imagínate tu mamá te pegaba cuando chico, te pegaba cuando eras niño. Entonces tú adquiriste un miedo terrible a tu mamá cuando se enojaba. Y cada vez que ella se enojaba, a ti te daba miedo. Entonces se te fue creando esa imagen mentalmente, como tanto simbólica, abstracta, se fue creando esa imagen del miedo. Y esa imagen se fue creando y se fue creando como un complejo autónomo. Y ese complejo autónomo se vende, como decía anteriormente, siempre a entidades externas que le den la misma energía. Entonces no le hace caso al ser, porque como el ser le tiene cortada la energía, o se la da prácticamente el ego, esto se conecta con otras entidades y te traicionan. Entonces, ahí empieza, por ejemplo, el control mental. Ocupan tu parte sombría para poder controlar desde esa posición. Entonces, uno, bueno, aprendiendo y haciendo trabajo de sombra, uno va desarrollando también la telepatía. Como decía Mari Sva, la reina Mari, con todo su nombre nomás, porque yo soy de las personas que creen en ella, porque yo la siento en su self, la siento en su ser realmente, cómo actúa, cómo hace las cosas, yo la veo bien conectada, no la veo en su ego. Yo sé que también hay partes de su ego que son necesarios, pero se ven expandidos, desde mi punto de vista, humilde opinión. Tampoco impongo nada. Pero bueno, lo que nos llama es que la telepatía puede ser una forma de controlar a las otras personas, no solamente de dar mensajes, de hacer caer en la duda, de crear psicosis, porque la telepatía uno puede transmitir miedos, puede transmitir miedo, y si por ejemplo el arquetipo interno conoce tus miedos, te va a jugar con esos miedos y te los va a hacer más grandes, te va a ir con todo en contra de ti. Entonces es muy importante saber lo que hace la telepatía en ese sentido. Saber que uno puede mandar imágenes, mensajes como voz mental, uno puede poner las dos, imagen y voz al mismo tiempo, y uno también puede darle, agregar un sentimiento, una emoción. Uno puede cargarla con emoción y la manda. Y la manda a la persona que uno quiere. Entonces, así prácticamente se trabaja la telepatía. Pero yo les recomiendo que no la utilicen mucho, que la utilicen solamente como lo decía Carl Gustav Jung en la visualización activa. Esa es la manera más fácil de ir aprendiendo lo que es la telepatía, porque cuando uno dice, oye, yo tengo telepatía, típico que se te van a meter arcontes o arquetipos del inconsciente colectivo que son malos, regresivos, para explotar tu telepatía, porque como tú no la sabes explotar y no la conoces a la perfección y ellos sí, la van a explotar. Entonces te van a parasitar o te van a hacer creer cosas que no te convienen. Y eso te va a perjudicar a la larga y al corto tiempo. Entonces, yo les voy a enseñar en el próximo capítulo, próximo video, cómo generar su firewall. Pero aquí quería dejar más o menos claro lo que es un firewall. Un firewall es una manera de protección de tu mente telepática, de tu telepatía, de tu comunicación, saber quién entra, quién ingresa, quién habla, qué frecuencia tiene lo que dice, apunta a tus miedos, no apunta a tus miedos, qué connotación tiene, de quién era la voz, cómo se parecía esa voz, se parecía a la de tu papá, a la de tu mamá, a la de tu hermano, porque las voces ocupan las voces de los arquetipos internos que uno crea, porque uno, en la base de la psique, uno tiene un hijo, tiene un niño que diga, el que uno fue cuando niño, tiene un padre, que el que se creó, el modelo que te dio tu papá, tiene una madre, que es el modelo que te dio tu mamá, hay un rey, el que ordena la finanza, la energía, el que mueve las cosas, hay un mago, el que se enfoca en lo que es lo mágico, la magia, la parte psíquica. Entonces hay un ánima, que es la parte de la sexualidad mujer, no solamente sexual, sino que todo lo que tiene que ver con
con el género, con la parte más sentimental, más caótica, y también está la parte más razonable, que es la parte del ánima, el animus, perdón. Entonces, buscar el equilibrio y el conocimiento de estos arquetipos internos va a hacer que uno tenga mejor firewall. O sea, ese es el firewall principal. Porque así uno va a reconocer cuando entra algo externo y cuando entra algo interno. Cuando es algo interno. Y eso es muy importante. Es clave saber eso. Entonces, eh, para resumir y terminar el video, hay que saber que uno tiene telepatía y que no es algo mágico, no es algo un don. Porque si uno cree que es un don, entra en inflar el ego. Entonces, no, eso no es bueno, no es un don. Todos lo tenemos. Hay que conocerla, hay que conocerse a sí mismo, saber quién es, cuál es tu ética, escribir tus valores, tu marco ético. Es muy importante que uno lo defina, porque así todo tu ego se va a alinear a ese marco ético y lo que no se va a desalinear. Y así va a tener una visión más clara de lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Entonces, saber quién es uno. Esto lo dice también Mari en sus videos. Entonces, yo concuerdo con la información de ella porque juzgo su información y su calidad. ¿Cachai? Me da lo mismo los cagüines o atados que hayan entre ellos, porque también entiendo que todos tienen sombra y que si se está reflejando eso en el grupo de Taijeta, Mari, o en su grupo, es porque también tienen sombras que están desequilibradas. Pueden ser sombras que sean socialmente más aceptadas, como por ejemplo ser muy empático o tratar de agradar, pero en realidad es el ego nomás también, el ego que quiere agradar a toda costa o que se deja hacer sufrir, se deja dañar por el que dirán, porque no las cataloguen mal. Entonces también hay una herida ahí que viene de parte de los tejetianos y que también hay que asumir también que todos tenemos sombra, que cuando este es un baile, ¿cachai? Y el baile que se está dando Mari con, con, con la agencia cósmica para mí es un baile donde hay sombras, pero lo que yo veo es que la guía de la ceremonia está siendo Mari, porque Mari tiene más conciencia de la sombra y sabe cuáles son los puntos bajos de ellos, de su grupo en total, porque yo hablo mucho de trabajo en equipo y lo que tiene Mari también lo tiene su grupo, y tanto las sombras como la habilidad de los dones. Entonces, ellos tienen una sombra y desde mi punto de vista, la están sanando. Pero quizás no con la mejor manera, pero sí siempre hay espacio para mejorar. Pero tampoco esto es para que nosotros juzguemos quién es bueno y quién es malo. Si Robert es bueno o Gocha es malo, eso no nos importa a nosotros, porque todo ego tiene sus limitaciones, todo ego. Entonces lo que tenemos que saber quién está actuando desde el ego y quién está actuando desde el self. Y ahí uno va a entender un poco para dónde va la micro, pero no se trata de juzgar quién es malo, quién es bueno, quién es hipócrita, quién es mentiroso. Eso yo creo que es una pérdida de tiempo para nosotros. Yo tengo obviamente un apoyo y no tengo miedo de decirlo porque yo a mí nadie me da nada en el grupo de nadie. Yo vivo por las mías. Así que estar en listas negras, cosas así, a mí no me importa porque lo que importa realmente es ser fiel a uno mismo. Y cuando uno anda con el bien y anda en la buena, uno sabe que está bien, o sea, que uno también se tiene que dar permiso también para cometer errores, de manera empática y de manera emocionalmente sana. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, con compasión. Uno también se tiene que tratar a sí mismo con compasión. Y a veces uno puede cometer errores, a veces uno puede tener un sentimiento de que no, ella está en lo correcto, o la otra está en lo correcto, pero eso puede ir variando de acuerdo a la frecuencia de cada uno. Entonces, yo no voy a ir midiendo con una vara quién es quién, porque eso no se hace desde mi punto de vista. Porque todos seguimos siendo personas y todos seguimos siendo semillas. Entonces, no importa quién que hay gente que necesita creer algo para formarse una opinión, ¿no? Pero hay gente que se permite sentir. Y esa es la gente que por lo menos me gusta a mí, sin desmerecer a la otra. O por lo menos se siente como soy yo. Porque a mí me gusta sentir las cosas. Pero no solamente con la intuición, también con el razonamiento, porque es una... Si uno se deja llevar por las emociones y por la intuición, no puede ser manipulable. Pero si uno tiene razonamiento, tiene deducción y tiene inducción, como hablo en mi video, es muy importante que uno va a tener un discernimiento mayor. Entonces yo dejo al mundo libre, que el mundo sea libre y tratar de no hacer daño a las partes.
tratar de exponer los puntos, pero no hacer daño a las partes, porque no uno dañando no gana nada, al contrario, se autodaña a sí mismo. Bueno, ese es mi mensaje final y el cómo hacer el firewall lo voy a dejar para el segundo video. Así que muchas gracias por ver hasta el final. Esto fue una improvisación, salió de la nada y si llegaste hasta acá es porque te gustó. Así que si llegaste hasta acá, déjame tu like o tu comentario para saber qué te parece esta información y qué te gustaría saber más al respecto. Así que eso, un beso y un abrazo desde Chile. Mando mucho cariño a todas las semillas. Estemos unidos y sigamos adelante. Chao, chao.